Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. En Lucas capítulo 23. Dice allí a la altura del verso 26. Voy a leer del 26 al 30. Lucas 23, 26 al 30. Dice la escritura así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras sí. Y le seguía gran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubrímonos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? ¿No se hará? ¿Qué no se hará en el seco? Aleluya. Un voluntario que ore, por favor. Y buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Vamos a orar. Amén. Padre, damos gracias en esta noche por la vida que tú nos das, la salud, tu amor y tu misericordia. Presento la iglesia, presento al pueblo, presento los presentes que están en este estudio. Ruego que los bendigas, los ayudes. Toma el entendimiento de nuestras mentes, abre el conocimiento, danos sabiduría para entender su palabra. Bendice el pastor, el maestro Dios que nos está guiando, nos está enseñando. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la dirección del Espíritu Santo en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios Amén. bendiga. Amén. Bueno, el nombre de la Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia y el Instituto Bíblico REP, le decimos bienvenidos a este curso. Algo pasó referente al no nacimiento. ¿Me están escuchando? Parece que el audio tiene problemas, no escucho el retorno. Es que desconecté el micrófono para que no hubiera tanto eco. Bueno, pues sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ok. Para mí lo importante es que me estén escuchando. Listo. Bueno, entonces, en nombre de la Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia y obviamente su Junta Pastoral Nacional y el Instituto Bíblico REP, su plano directivo, les decimos bienvenidos a este curso de extensión que nos permite tomar unas ideas rápidas de lo que es el nuevo nacimiento. Y en esta noche vamos a continuar hablando de ese tema, el nuevo nacimiento, considerando un aspecto trascendente. Es necesario el nuevo nacimiento. Esto es crucial, porque si no hay nuevo nacimiento, no hay vida cristiana. Y tómese en cuenta esto.
Destáquese lo que acabo de decir. Y si está tomando nota, póngalo en mayúscula, subráyelo, destáquelo en rojo, como lo considere, pero tenga esto muy presente. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay vida cristiana. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay una nueva criatura. Si no hay un nuevo nacimiento, no se es hijo de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento, no se es salvo. Si no hay un nuevo nacimiento, no estaremos en el cielo para la eternidad. Si no hay un nuevo nacimiento, no hacemos parte de la iglesia. Si no hay nuevo nacimiento, no estamos en Cristo. Si no hay un nuevo nacimiento, simple y llanamente, seguimos muertos en delitos y pecados. Aunque vayamos a la iglesia, aunque llevemos tiempo en una iglesia, aunque sepamos mucha Biblia, enseñemos la Biblia, cantemos salmos, aunque seamos grandes adoradores, entre comillas, ¿no? Aunque se nos respete mucho la parte ministerial, pero si no hemos nacido de nuevo, si la persona no ha nacido de nuevo, sigue muerta en delitos y pecados. Por eso es necesario un nuevo nacimiento. Y de ahí que nos podemos ubicar en este momento en Juan 3.3. Juan 3.3. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, dice así. Lo voy a leer acá. Juan 3.3. Dice, respondió Jesús y le dijo. Estamos hablando de esa conversación que ha tenido Nicodemo con Jesús en aquella noche. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es clarísimo que Jesús le está hablando a Nicodemo, un respetadísimo hombre del Sanedrín, un teólogo de su tiempo, una persona con mucho conocimiento religioso, pero sin Cristo en el corazón, sin haber nacido de nuevo, perdido en delitos y pecados. Muy religioso él, muy tradicionalista, con las costumbres vivas y supuestamente celoso de la ley, doctrina y enseñanzas de Dios, pero evidentemente no había nacido de nuevo. Y como no había nacido de nuevo, estaba separado de Dios. Y al estar separado de Dios, no hace parte de la familia de Dios. Y esa es la condición que tiene toda persona que no es creyente verdadero nacido de nuevo, que no es cristiano. Porque vale una aclaración que no se aplica, pero sí es verdad. Si hablamos de cristiano, un cristiano es aquel que sigue a Cristo, se identifica con Cristo, obedece a Cristo, se sujeta a Cristo, respeta a Cristo, honra a Cristo. Entonces, ser cristiano es igual a haber nacido de nuevo. Mucha gente se llama cristiana, entre comillas, pero se dicen cristianos y los vemos como cristianos por simpatía, por conveniencias, por imposiciones a veces, por muchas razones menos por haber nacido de nuevo. Entonces, ante Dios, ante los ojos de Dios, tú no eres parte de Cristo, no eres parte de la iglesia, si no has nacido de nuevo. Así de elemental y de sencillo. Y reitero, así se lleve mucho tiempo en una congregación y se diga que se tiene muchos años de ser creyente, entre comillas. Porque a veces uno escucha, es que llevo 35 años como creyente. Dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan, eso dice Santiago. Entonces es fundamental nacer de nuevo. Y si nosotros nos ubicamos en el capítulo 3 de Juan, vemos allí, voy a leer nuevamente del verso 1 al 3 para dimensionar mejor esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, sabemos, y miren que habla en plural, no en singular, sabemos, o sea, él y otros, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y no está Dios con él. Nicodemo, no vamos a especular por qué fue de noche, ese no es el tema acá. Ahí no se debe centrar uno realmente en hablar de por qué fue de noche. Simple y llanamente fue de noche a buscar a Jesús. Y habla con el Señor. Y, introduce la conversación con el Señor hablando en plural. Sabemos. Esto dice y deja claramente el mensaje que él y otros a su nivel, entendían, aceptaban, porque ese sabemos que está allí, habla de entender y de aceptar, que Jesús venía del cielo, de Dios, y por eso hacía los milagros, las señales y los prodigios que hacía. Ante esa afirmación de Nicodemo, Jesús le responde de esa forma como refleja el verso 3. Respondió Jesús y le dijo. Fíjese que Jesús no le hizo ninguna observación respecto a la declaración de sabemos que vienes de Dios, que los que vienen de Dios pueden hacer estas señales. No. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús lo recibe declarándole la necesidad de nacer de nuevo. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, en otras palabras, es Nicodemo. En efecto, yo vengo de Dios. En efecto, yo vengo del cielo. En efecto, yo soy el enviado, pero para que entiendas esto necesitas nacer de nuevo. Necesitas cambiar tu naturaleza. Necesitas tener otro tipo de relación con Dios. Necesitas saber quién soy yo y tener una relación conmigo. Ahí está implícito la condición fundamental, cómo nos relacionamos con Cristo, para entender cómo nos relacionamos con Dios. Y ahí por qué es importante nacer. Por eso es impactante y reveladora la forma como Jesucristo responde a Nicodemo. El Señor le está enfatizando, afirmando y reafirmando la verdad de orden eterno. Y es que necesitan hacer verdad. Y no solo Nicodemo. Dice el Señor, de cierto te digo. Ahí no está diciendo tú, Nicodemo. Lo dice, el que no naciere de nuevo. Fíjense en esa parte. El que no naciere de nuevo. Subrayen su Biblia ahí. El que no naciere de nuevo. Está hablando de cualquier persona que escucha el Evangelio, que tiene un contacto con Jesús, que recibe el mensaje de salvación y debe tomar una decisión. Creer y seguir a Jesús, o escuchar y quedarse quieto y no aceptar el mensaje de salvación y alejarse de Jesús. El Señor le está diciendo a Nicodemo que él debe creer. Nacer de nuevo es una situación que viene del cielo, pero ante una eventual acción de fe de parte de quien escucha. Y Nicodemo estaba escuchando el mensaje de salvación, se le estaba presentando en carne y hueso con Jesucristo. Debe nacer de nuevo. Cualquier persona que desee ver el reino de Dios debe nacer de nuevo. Cualquier persona que desee estar en Cristo debe nacer de nuevo. Cualquier persona que quiera ser hijo de Dios y que desea tener los beneficios del cielo debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Y ese debe es imperativo. Incondicional. No hay opción, no hay otra opción. Debe nacer de nuevo. Y ahí obra el Espíritu Santo.
Ahí obra la decisión personal de creer. Ahí obra la acción del libre albedrío de someto o no someto mi voluntad a la voluntad divina. Porque entonces vamos a entender mejor, después de esto que acabo de decir, lo que Juan 14, 1 al 6 dice. Juan 14, 1 al 6, habitualmente uno repite, conoce y sabe de memoria incluso el verso 6. El verso 6 sabemos todos que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, pero vamos a leer del 1 hasta el 6 para sincronizarlo mejor. Dice la escritura ahí en Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Miren la condición. ¿Crees en Dios? Sí. Entonces debes creer en mí como hijo de Dios, como el único hijo en la misma naturaleza divina. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire cómo le está planteando al oyente que Él es quien ejecute esa acción de preparar morada. Es responsabilidad del Hijo, no del Padre. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa de permanencia en Cristo. Ahí está hablando del arrebatamiento. Ahí está hablando del rescate que efectuará Jesucristo de su iglesia antes de empezar la gran tribulación. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Está hablando de él mismo por medio de la fe. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le responde a Tomás con una afirmación impactante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Única condición. Único camino. Está diciendo Tomás, Tomás, si vas conmigo mucho tiempo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Atención, no un camino, no una verdad, no una vida. El camino, la verdad y la vida. Como verdades absolutas, o sea, el único camino, la única verdad y la única vida. La vida eterna de Dios en Cristo Jesús. Esto se recibe, se experimenta y se beneficia de ello solo y solo si se nace de nuevo. Solo y solo si se nace de nuevo. De lo contrario, no es posible. La revelación imperativa de Jesucristo no da opción ni punto medio. Esa expresión, el que, hay en Juan 3:3, el que, y vayan otra vez a Juan, el que, 3:3 de Juan, el que, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, bajo cualquier circunstancia, en cualquier tiempo, después de la hora de la cruz, después de la resurrección, después de la ascensión del Señor, después de la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, después del inicio de la iglesia, bajo el tiempo de la gracia o ministerio de la iglesia o ministerio del Espíritu Santo, en esta dispensación, el que no naciere de nuevo no puede ver al Padre, no podrá estar en el reino de los cielos, no puede ser salvo, en otras palabras. Entonces implica entender un directo y contundente rechazo a cualquier persona que se considere con derecho adquirido o privilegios heredados para ver el reino de Dios. No porque nací en una cuna cristiana ya soy salvo. No, Señor. No porque soy hijo de pastor ya soy salvo. No, Señor. No porque me porto bien soy salvo. No, Señor. No porque yo a los pobres soy salvo. No, Señor. No porque doy limosna soy salvo. No, Señor. No porque hago muchas donaciones soy salvo. No, Señor.
No porque soy bueno, no mato a nadie, ni robo, soy salvo. No, Señor. Es un asunto de fe y es una condición única, estar en Cristo. Y para estar en Cristo hay que nacer de nuevo. Para estar en Cristo se debe ser nueva criatura. Para estar en Cristo necesariamente debe haber sido sellado por el Espíritu Santo. O sea, haber cambiado esa naturaleza pecaminosa adánica por una nueva naturaleza que es la naturaleza de Cristo. Y se debe evidenciar ese proceso transformador. Se debe empezar a ver que hay cambios en esa persona. De ahí el por qué cuando uno comienza a mirar en las congregaciones, en el entorno cristiano, muchas personas que de tiempo atrás uno sabe que son cristianos porque van a una iglesia cristiana, porque andan en este ámbito de creyentes, comparten con uno la congregación, etcétera, pero sus conductas y testimonios no avalan lo que dicen. Sus conductas y testimonios degradan el nombre del Señor. Sus conductas y testimonios dejan mucho que desear. De tal forma que uno dice, esta persona va a la iglesia, se congrega, pero no ha nacido de nuevo. Es simpatizante, le gusta estar en este entorno espiritual, entre comillas, pero con Dios. No se ve que haya una relación profunda porque no hay cambio en tantos años que le conozco. Y de ahí porque tanta gente dice, para cristiano, y eso es así como se comporta mi vecino, mejor me quedo como esto. El nacer de nuevo implica que se evidencia la nueva naturaleza, la nueva condición, con cambios que se ven, que la gente observa, que la familia percibe claramente, que el cónyuge, los hijos se benefician, lo ven e impactan esos cambios. Gálatas 6:15 dice así. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Y la palabra en Gálatas nos dice algo muy interesante de entenderlo mejor. Gálatas 6:15 dice la palabra, porque en Cristo Jesús, siendo parte de Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto para desvirtuar lo que los judaizantes afirman que es necesario circuncidarse, que es necesario los rituales del Antiguo Testamento, que es necesario... No, nada de eso. Nada de eso. O como otros dicen que no hay necesidad de ser circuncidado, pero que hagamos esto, hagamos aquello. No. Sino una nueva creación en Cristo Jesús por fe. Con la obra del Espíritu Santo que transforma. Por la obra del Espíritu Santo que toma la palabra y comienza a trabajar en esa persona, formando el carácter de Cristo. Cuando se nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona, en esa nueva criatura, estableciendo, formando, moldeando el carácter de Cristo. Por eso repetimos, cualquier persona que desee ver el reino de Dios, cualquier persona que desee estar en el cielo para la eternidad, cualquier persona que desee tener una excelente, una apropiada, una necesaria relación con Cristo, con Dios, debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo. Isaías 6:3 dice así. Vamos a devolvernos al Antiguo Testamento un momentico y vamos a Isaías. Isaías 6:3. Isaías 6:3 dice la Escritura. Aleluya. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esa identidad de Dios, con su santidad, al punto que el mismo Isaías declara 3 veces Santo, Santo, Santo.
santo, santo. Es de esos atributos incomunicables de Dios que nos hacen entender la dimensión de nacer de nuevo. Porque ese Dios santo, 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 que es el mismo Señor Jesucristo, nos ha dado la opción de ser parte de Él. Por misericordia y gracia nos hace parte de Él mediante el nuevo nacimiento. Y de ahí que nos constituyen personas apartadas, separadas, para honrarlo a Él, para adorarlo a Él, y por eso nos hace santos, nos declara santos, ¿no? Nosotros no somos santos, 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 no, no. El que es 3 veces santo es el Señor. Pero a nosotros sí se nos declara santos porque nos aparta para honrarlo a Él en la dignidad de su nombre y la dimensión de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Todo porque nacemos de nuevo. Y alguien insiste, como sucede con muchas sectas y con muchas personas que desconocen estos principios fundamentales de la fe cristiana. Si alguien insiste en creer que puede ir al cielo sin nacer de nuevo, es porque ignora verdades absolutas. Y hay verdades absolutas que nosotros no podemos desconocer y de plano las debemos tener muy presentes. El hombre es pecador. Nacemos en pecado, en naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica. Lo pecador que es el hombre, eso hay que entenderlo, aceptarlo y no discutirlo. El hombre es pecador, alejado de Dios, muerto en delitos y pecados. Dice la Escritura eso en Efesios. Y en contraposición a lo pecador que es el hombre, está lo santo que es Dios. Lo santo que es Dios. Entonces, para poder acercarse a ese Dios santo y ser parte de ese reino santo, el hombre por su propio mérito no puede hacer nada, porque está muerto en delitos y pecados, alejado de Dios. Pero la misericordia de Dios, la gracia y el amor de Dios, la piedad de Dios, ese amor incomprendible de Dios, a través de la obra de la cruz, nos da la opción de nacer de nuevo y ser parte de Dios, ser parte de su casa en Cristo Jesús. Cuando entendemos, cuando dimensionamos la eternidad sin Dios en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20, la eternidad de Dios en el lago de fuego, la eternidad del pecador en el lago de fuego, como castigo merecido, cuando dimensionamos eso y entendemos entonces que por gracia el Señor nos salvó de una muerte eterna en el lago de fuego para darnos una vida eterna en Cristo con Él en el cielo, entonces entendemos un poco mejor la virtud de la obra de la cruz. Y seguramente nuestra conducta va a mejorar, porque por gratitud nos vamos a conducir de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nacer de nuevo. Es necesario el nacer de nuevo. El hombre sin Dios está perdido. Esa es una verdad de apuño, es una situación clara. Sin Cristo, el hombre está perdido. Sea familiar nuestro o no sea familiar nuestro, sea conocido o no conocido. Simple y llanamente, la verdad es una sola. Sin Cristo, cualquier persona está perdida. Sea quien sea. Sea el más millonario de los millonarios, sea el más humilde de los humildes. Sea el más intelectual de los intelectuales, sea el menos intelectual entre los hombres. No importa su condición económica, social, política, militar, académica. No importa en qué estado y condición se encuentra en una sociedad. No importa.
Todos los hombres, todos los hombres, la raza humana toda, tiene un común denominador cuando está sin Dios, sin Jesucristo como Señor y Salvador. El común denominador es que estamos muertos, en delitos, pecados. Sea millonario o no sea millonario, sea pudiente o no sea pudiente, sea lo uno o sea lo otro, viva en este país o viva en el otro. Sin Jesucristo está igual, muerto en delitos y pecados. Y para el lago de fuego, en muerte eterna está asegurado. E igual, independientemente de situaciones, de condiciones, en Jesucristo, teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, todos somos hijos de Dios y salvos por gracia y amor de Dios. Y vamos para el cielo por la eternidad. Independiente a lo que en el mundo natural tengamos o seamos. Independiente a eso. Pero si estamos en Cristo, hijos de Dios somos. Y para la eternidad vamos con Jesucristo. Hay que reconocerlo. El hombre sin Cristo existe en un estado y condición innegable de pecado. Existe, y uso la palabra existir. ¿Por qué existe? Porque existe por la eternidad. No se acaban las cosas con la muerte, como muchos afirman. No, al contrario. Se acaba la vida biológica con la muerte. Y empieza la condición eterna espiritual, pero en el lago de fuego. Hay que entender que el hombre separado de Dios y por lo mismo estando muerto, la palabra lo afirma. Está muerto en delitos y pecados. Y en esa condición, estando en esa condición de muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada por sí mismo. Está impedido, no puede hacer nada por sí mismo. El hombre, después de ser expulsado de Edén, el hombre, después de su expulsión de Edén, existe con total inclinación al mal. Y en consecuencia, tiene un destino que es muerte eterna. Muerte eterna. Empezando por la muerte física y después con la muerte eterna. Ese hombre, sin Cristo, muerto en delitos y pecados, se encuentra en estado de esclavitud, sometido a Satanás, al pecado y a Satanás. Ese mundo espiritual de muerte y soledad. Y le es imposible liberarse de tal condición por sí mismo. Así reconozca. Hay muchos que dicen que están mal, que están metidos hasta lo máximo en el hueco del alcohol, el cigarrillo, las drogas, la fornicación, lo que sea. Y saben que están mal, son conscientes que están mal. Pero así mismo dicen, es que no puedo salir de esta, es que no puedo. Claro, les es imposible por sí mismos. Están atados, sometidos. Están sometidos, son esclavos del pecado. Por eso mismo, el hombre sin Cristo, en esa condición de muerte, en delitos y pecados, ese hombre mantiene una crisis existencial y un profundo vacío en su corazón. Hay momentos que no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni qué va a suceder con él. Son momentos terribles, por eso mucha gente termina pegándose un tiro, por ejemplo, matándose, cometiendo locuras, haciendo cosas de verdad que uno dice, pero ¿cómo llegó a hacer eso? Claro, son crisis existenciales, profundos vacíos en su corazón y por tanto presa fácil del enemigo de la justicia que los conduce a cometer una barbaridad o a simple y llanamente matarse. Esto porque el hombre, al ser expulsado de Edén, perdió la justicia, la santidad y la verdad. El hombre, al ser expulsado de Edén, perdió la justicia, la santidad y la verdad. ¿Por qué? Porque dejó de estar bajo la gloria de Dios. Así de sencillo es la cosa. Entendiendo esto que acabo de decir. Esa es la condición del hombre perdido, muerto en delitos y pecados, alejado de Dios.
Cuando dimensionamos mejor esto, cuando vemos el contenido de las Escrituras y dimensionamos mejor esto, y el Espíritu Santo nos comienza a dar más luz sobre esto, entonces, así mismo vemos la dimensión de la salvación y por tanto de la necesidad prioritaria de nacer de nuevo. Absoluto. Para evitar todo esto, salir de esa condición, hay que nacer de nuevo. Un cambio total. Debe nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una regeneración. Es otra criatura. No es un maquillaje. Dios no está maquillando nada. No es como una casa vieja que uno le echa pintura y parece nueva. No es como un carro usado que uno lo lleva al mecánico y lo lleva a la tonería y pintura y le hace cosas y se ve muy bonito. No estamos hablando de maquillaje. Estamos hablando que Dios toma algo que está destruido, inexistente, porque si está muerto en delitos y pecados, inexistente, y hay una regeneración, un nuevo ser. Por eso hay un nuevo nacimiento, un renacer. Ese nacer de nuevo equivale a ser regenerado. Ese nacer de nuevo equivale a renacer justamente. Ese nacer de nuevo equivale a ser nueva criatura. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto termina en una condición única y exclusiva de quien nace de nuevo. Atención. Nacer de nuevo es igual a ser hijo de Dios. Nacer de nuevo es igual a ser hija de Dios. La condición para ser hijo de Dios y en consecuencia tener una posición en Cristo, una posición en Cristo, en el cuerpo, en la iglesia, es nacer de nuevo. Porque Jesucristo es quien edifica la iglesia y Él es cabeza de la iglesia. Y en ese orden de ideas, como Él es cabeza de la iglesia, Él coloca a cada persona en una posición única, donde lo considere necesario. Cuando hablamos de dones, en Romanos 12, Corintios, Efesios, la Escritura nos habla de una posición y una función, y esa posición es única para cada creyente. Los dos creyentes no tienen la misma posición. Nunca. Pueden tener funciones similares, pero no posiciones iguales. Nunca. El ojo derecho es el ojo derecho, el ojo izquierdo es el ojo izquierdo. Los dos son ojos y tienen funciones similares. La oreja derecha es la oreja derecha, la oreja izquierda es la oreja izquierda. Son dos posiciones diferentes, dos funciones similares, hacen parte del mismo cuerpo. Y no pelean entre sí, se complementan. Los dones y talentos que da Dios a cada miembro de su cuerpo son para la honra del Señor. Claramente lo dice la Escritura. Y en esa posición única de hijo de Dios, de hija de Dios, posición única, que tiene una función única, la que el Señor haya dado. Y esa posición y esa función nos presentan una identidad en Cristo, justamente. Para tener esa identidad en Cristo, se necesita haber nacido de nuevo. No hay otra. Y esa identidad en Cristo es manifestada al exterior en razón del carácter de Cristo que se va formando en el creyente. Para tener el carácter de Cristo, repito, para tener el carácter de Cristo, se debe ser hijo de Dios.
Para ser hijo de Dios y tener el carácter de Cristo, se necesita ser nueva criatura. Para tener el carácter de Cristo, siendo hijo de Dios, porque se es nueva criatura, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, se necesita recibir el mensaje que nos conduce a nacer de nuevo, el Evangelio. Que nos dice en qué condición está la persona sin Cristo, hacia dónde va sin Cristo, y cuál es la única opción o salida que tiene de allí. Se llama Jesucristo, que se llama Evangelio. Y el Señor obra con su Santo Espíritu convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y cada persona toma sus decisiones. Porque el Señor no obliga a nada. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. Debe nacer de nuevo quien desee estar en el cielo. De ahí que el hombre muerto en delitos y pecados, y atención con lo que estoy diciendo en este momento, el hombre muerto en delitos y pecados, escucha el Evangelio por gracia y amor de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:2. Atención. Efesios 2:1 y 2. Dígame con cuidado. Este pasaje es muy bonito, muy enriquecedor y necesario entenderlo mucho mejor. Todo esto lo sabemos de alguna manera todos, pero aquí hay un orden que no siempre se tiene muy claro y este orden nos permite entender y dimensionar mejor lo que estamos hablando. Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 2. Ahí en Efesios, capítulo 2, la Escritura nos dice a la altura del verso 1 y 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Entiendes? Esclavo del pecado. Hijo del diablo, para ser más claro. Esa era la condición de nosotros antes de Cristo y es la condición de todo aquel que está sin Cristo. Así sea nuestro mejor amigo. Voy a decir algo más duro todavía. Así sea nuestro hermano en sangre. Esa es su condición espiritual. Y Cristo no es su Señor y Salvador, esa es su condición espiritual. Así es sencillo. Ese es el hombre muerto en delitos y pecados. Esa es la persona que está muerta en delitos y pecados. Entonces, por misericordia de Dios, por gracia divina, por el propósito de salvación del Dios de los cielos, esa persona escucha el Evangelio. De alguna manera escucha el Evangelio. ¿Por qué? Romanos 1:16 nos dice lo siguiente. Romanos 1:16. La Escritura declara esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A todo aquel que cree. No todo el que escucha el Evangelio cree. Entiéndase. Atención. No todo el que escucha el Evangelio cree, aunque vaya a la iglesia. No, no todo. Porque la palabra se debe recibir como lo que es palabra de Dios. Y la persona muerta en delitos y pecados escucha el Evangelio. Y entonces cuando se recibe el Evangelio, el Espíritu Santo empieza a orar y la persona se dispone a reconocer que de verdad su vida debe cambiar. Hay un proceso de arrepentimiento. Se procede al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9, 2 de Pedro 3:9, dice la Escritura así. 2 de Pedro 3:9. Aleluya. 2 de Pedro 3:9 dice la Escritura en estos términos. Aleluya, santo Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
lo que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces puede ser que esa persona haya escuchado el Evangelio 45.000 veces, pero la número 45.001 es cuando procede el arrepentimiento. Solo Dios sabe por qué tuvo que ser así. U otros, con una sola vez, proceden al arrepentimiento. Solo Dios sabe por qué es así. Y proceden al arrepentimiento. Es cuando el Espíritu Santo coloca eso. Llega esa fe salvífica, ese creer que solamente lo pone Dios por gracia. La gente lo acepta. Llega el arrepentimiento, no remordimiento. No estoy hablando de remordimiento. Estamos hablando de arrepentimiento, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de ruta, un giro de 180 grados, no de 360. No son 360 el giro, son 180. Si iba para el norte, ahora va para el sur. Si iba para el occidente, ahora va para el oriente. Es un giro de 180 grados. Cuando se da ese arrepentimiento, se nace de nuevo. Porque la persona, para que nazca de nuevo, se debe arrepentir de su condición pecaminosa, de su condición por estar muerto en delitos y pecados, de estar alejado de Dios, de haber rechazado a Cristo, de haberse distanciado de Dios, etcétera, etcétera. La persona se debe arrepentir. Si no hay arrepentimiento, no hay nacimiento de nuevo. No puede haber una persona que nacida de nuevo si no tiene arrepentimiento primero. Eso lo dice Juan 3.3. Volvamos a leer Juan 3.3. El Señor se lo dijo con claridad a Nicodemo. Juan 3.3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se debe arrepentir, reconocer su condición, aceptar la mano extendida del Señor para restablecer esa relación con Cristo, para reconciliarse con el Señor, como lo dice Romanos, y nace de nuevo. Entonces, ahí se es salvo. Solo en ese momento, cuando se nace de nuevo, se es salvo. Eso lo dice 1 Timoteo 2. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice así. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El conocimiento de la verdad. Se es salvo. Es la verdad que nosotros debemos tener conocimiento por experiencia. Esa palabra conocimiento el conocer tiene dos posibilidades. O uno conoce por referencia, o uno conoce por experiencia y vivencia. Ustedes allá en la Macarena, allá donde están, conocen Caño Cristales por vivencia, porque lo tienen ahí y han ido allá. Lo conocen perfectamente porque la vivencia de ustedes viven allá. Nosotros que no hemos estado allá, conocemos y sabemos de Caño Cristales por referencia, por video, por experiencias ajenas, pero no por vivencia, porque nunca hemos estado allá. En lo personal, nunca he estado allá. ¿Ven? Con Cristo, cuando se es salvo, se tiene una vivencia, no una referencia. Atención, se nace de nuevo porque hay una vivencia en Cristo. Se es salvo porque hay una vivencia en Cristo. Y de ahí viene el sello del Espíritu Santo. Y se es hecho hijo de Dios por esa vivencia en Cristo, única para nacer de nuevo. No es por referencia ajena, no es por experiencias de otros, es que es personal y exclusiva. Por eso la salvación es personal y exclusiva. Nacer de nuevo es una experiencia en Cristo. Y de ahí se fundamenta totalmente el principio esencial del cristianismo, que es una relación padre-hijo. Porque somos hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan 1, 12, 13. Y nosotros vamos a Juan 1, 12 y 13. La Escritura dice así. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Atención, viene aquí lo interesante.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios somos salvos. Por gracia del cielo somos salvos. El Señor nos acepta como hijos suyos, por gracia y amor. A pesar de lo que éramos, a pesar de lo que somos. Y empieza a obrar en nosotros la palabra para transformarnos. Eso pasó con cada uno de los apóstoles. Y usted va y mira lo que era cada uno de los apóstoles antes de ese proceso de 3 años y medio aproximadamente con Cristo. Era impresionante lo que era cada uno en lo personal, en lo individual. Pero después en qué se convirtieron. En quiénes se convirtieron. Y lo que produjeron para el reino de los cielos. Entonces somos hechos hijos de Dios. Porque nacimos de nuevo. Se debe nacer de nuevo. Y con lo que voy a decir voy terminando esta noche. Porque ahora termino esta reunión y debo entrar a otra reunión. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué decimos que cualquier persona que desea ver el reino de Dios debe nacer de nuevo en razón de lo que dice la Escritura? Sucede que el Evangelio se expone de múltiples maneras y en muchos lugares. Y desde el Pentecostés para acá el Evangelio se ha expuesto alrededor del mundo en muchas partes y de muchas formas. Y ante el mensaje del Evangelio hay 4 posibles respuestas. Ante el mensaje del Evangelio hay 4 posibles respuestas. Primero, unos escuchan con incredulidad. Número 1, unos escuchan con incredulidad. Aunque razonan y son muy inteligentes. Y pueden estar convencidos que lo que se expone es verdad. Y te pueden decir, no, sí, lo que este hombre está diciendo es cierto, sí, por eso la sociedad está tan mal, falta Dios, y ojalá estuviera Dios con ellos. Razonan, argumentan en favor, están convencidos que sí, pero son incrédulos. Siguen muertos en delitos y pecados. Siguen muertos en delitos y pecados. Por más que razonen, por más que simpaticen. Y hay mucha gente en las iglesias que razonan y simpatizan con el mensaje del Evangelio, pero siguen siendo incrédulos. Están convencidos que sí, que Dios es lo mejor, que Cristo es lo mejor, que el Evangelio es lo mejor, pero siguen siendo incrédulos porque no han nacido de nuevo. Es un grupo. Otro grupo oye con felicidad y son muy confrontados porque el Evangelio les habla y les actúa cual espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Son personas que terminan siendo conmovidos por la palabra. Y uno los ve conmovidos. Pero hoy están conmovidos, tal vez se arrodillan y lloran, pero mañana vuelven a sus andanzas. Hoy están conmovidos, confrontados, cuestionados y con expresiones de que van a cambiar, desean cambiar, pero su vida sigue siendo la misma, destruida por el pecado. Tampoco han nacido de nuevo. Y tal vez sigan conmovidos y sigan yendo a la iglesia, siempre los ve uno llorando, siempre los ve uno confundidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cambios. No han nacido de nuevo. Hay otros, y en estos tiempos se suele escuchar, se ve bastante. Hay otro grupo de personas que oyen el mensaje, pero desafortunadamente escuchan un mensaje de orden económico, en donde prevalece el factor negocio, el factor dinero, y se les aviva la codicia, se les aviva la ambición, y van a la iglesia esperando siempre un milagro económico, y hasta diezman y ofrendan, esperando una manifestación milagrosa, de que se les multiplique el dinero, de que le vaya bien en el negocio, que no se quiebre la empresa, etcétera, etcétera. Tampoco nacieron de nuevo. Siguen muertos en delitos y pecados.
Pero hay un cuarto grupo, que es el menor, el de menos cantidad de gente, el de menor porcentaje, son los que oyen, reciben el mensaje, se arrepienten, reconocen su condición de miserableza sin Dios, se arrepienten y en consecuencia son salvos. Nacieron de nuevo, han sido convertidos, se han convertido de muerte a vida, de tinieblas a luz. Esos son los pocos que hoy día son cristianos, hijos de Dios. Porque la inmensa masa de supuestos creyentes y cristianos, sus vidas, conductas y comportamientos, sus mensajes y testimonios, a uno le generan la inmensa duda si realmente han nacido de nuevo. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y sus frutos no son los más congruentes con lo que la palabra dice. Por eso son los menos aquellos que uno realmente evidencia que han sido convertidos, nacieron de nuevo y son piedras vivas en la edificación de la iglesia. Eso lo vemos todos los días y a cada momento. Es necesario un nuevo nacimiento. Cualquier persona que quiera ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios, necesita, debe nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, primero hay que reconocer nuestra condición de estar muertos en delitos y pecados. Y por tanto, al estar muertos en delitos y pecados, nuestro destino se llama, o el destino de estas personas muertas en delitos y pecados, el destino es el lago de fuego para siempre. De eso nos salvó el Señor. De eso nos quiere salvar el Señor. De eso es que desea salvar el Señor cuando la gente proceda al arrepentimiento. Porque ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios es ir al Padre. Y para ir al Padre necesitamos ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios es porque tenemos la vida eterna. Y la vida eterna es que conozcan al Padre. Y la única manera de conocer al Padre es por Cristo. Y la única forma de tener nuestros nombres en el libro de la vida registrados. Y la forma para poder desarrollar la misión de Dios en el marco escritural, en el marco de la Biblia. Para desarrollar la misión de Dios, cumplir la gran comisión, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para cumplir la gran comisión. Es la única manera de vivir en la unidad y la armonía de la fe, la obediencia a la verdad y a la fe, naciendo de nuevo, para servir a los santos, pero ante todo para servir al Rey de los cielos, al Señor que todo lo puede y todo lo sabe. Hermanos, el nuevo nacimiento determina que hemos circuncidado el corazón, no el prepucio, el corazón. Y para que se circuncide el corazón, primero se circuncida el oído, porque cuando se escucha la palabra, ahí donde se cumple que entra como espada de doble filo, hasta lo más profundo. Y se inicia una nueva relación con Dios, con la intervención directa del Espíritu Santo. Y de ahí que hemos dejado de estar condenados a muerte y somos salvos de la ira venidera. Y estamos completamente seguros de nuestro destino eterno. Por eso la salvación no se puede perder. Si hemos nacido de nuevo, la salvación no se pierde. Quien duda que la salvación es eterna y permanente, quien tiene dudas de su salvación, es porque tiene dudas de su nuevo nacimiento. El que es nacido de nuevo sabe que el Cristo está seguro. Eso lo dice Romanos 8, capítulo 8, con claridad meridiana. Entonces, 3 preguntas caben aquí cuando hablamos del nuevo nacimiento. 3 preguntas. ¿Cree y acepta lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cree y acepta lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo?
¿Concuerda la conducta con todas las verdades bíblicas? Si nació de nuevo, debe haber un sí rotundo, una evidencia total. Creo y acepto lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo. El Evangelio, sí. Mi conducta debe concordar con todas las verdades bíblicas, sí, porque estoy honrando al Señor. Y la tercera, ¿hay fruto en la vida que manifieste la fe de una vida transformada? ¿Qué fruto estoy dando? Y debe haber fruto. Mi vida debe ser evidentemente reconocida, porque hay transformación en ella. Hay una nueva criatura que la gente ve. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas, se identifica con el nuevo nacimiento o duda del nuevo nacimiento. Y la respuesta es sí, creo en Jesucristo, en todo lo que la Biblia enseña, acepto todas las verdades de la Escritura, obedezco la fe y a la verdad, y mi vida procuro siempre manifestarme en ella, conducirme con ella, de acuerdo a lo que la palabra enseña y declara. Y esa es la única manera de poder vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese nuevo nacimiento es vida y paz. Porque vida es el resultado de nuestra unión y relación con la persona de Cristo. Eso es vida eterna, vida en abundancia. Y paz es la consecuencia de creer y aceptar la presencia y obra consumada de la cruz y la presencia del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo se da porque tenemos la palabra en nosotros y diariamente nos alimentamos de ella. Y una persona se alimenta con la avidez diariamente de la palabra cuando ha nacido de nuevo, porque sabe qué es lo que necesita para su alma, pero más que su alma, para su espíritu, para mantener una relación avivada con Cristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hay una pregunta que vale aquí hacer. Para una persona que ha nacido de nuevo, se le puede hacer esta pregunta. Si el diablo le acusa de ser un falso creyente, ¿tendrá las pruebas suficientes para evidenciarlo? Si tú has nacido de nuevo, el diablo ni siquiera se atreverá a acusar, porque no hay evidencia alguna. Si no has nacido de nuevo, llevas una vida así como medio, el diablo tendrá muchas razones para acusarte y dejarte en vergüenza. Cuando nacemos de nuevo hay una respuesta que la gente ve. Identidad en Cristo. Mi fidelidad a la palabra. Mi firmeza en el Evangelio. Y mi testimonio de vida como creyente. Identidad, fidelidad, firmeza, testimonio. La gente lo ve. Y la gente va a hablar de eso. Y la gente se va a impactar con eso. Y la gente va a ser influenciada con eso. Pero eso se logra solamente habiendo nacido de nuevo. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Porque cuando he nacido de nuevo, entonces, entiendo que mi conducta marca una ruta definida. Honro al Señor con todo lo que diga y haga. Y honro al Señor con todo lo que digo o hago porque vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cuando honro al Señor con todo lo que digo o hago, viviendo en la fe del Hijo de Dios, es porque le digo no al pecado, en el carácter de Cristo. Le digo no al pecado, a la tentación, en el carácter de Cristo. Mis hermanos, ese es un buen resumen de nacer de nuevo. Deja cuestionamientos, deja preguntas, deja inquietudes, pero ante todo deja un punto de reflexión muy interesante, porque nos confirma que efectivamente nacimos de nuevo o nos
lleva a entender que necesitamos nacer de nuevo. No hay punto medio. Espero que sea la primera. Debo retirarme porque voy a entrar a otra reunión virtual en unos minutos y apenas tengo el tiempo para organizar lo correspondiente. Hermano Andrés, no sé si el miércoles nos podemos reunir para hablar de la Trinidad. Si hay preguntas, por favor, me las hacen llegar al WhatsApp, por escrito o verbal o por audio, y con mucho gusto las resolvemos, ¿vale? Amén, sí, señor. Yo voy a compartirles el link a los hermanos. Les voy a Sí, enseñar para que ellos desde sus casas, desde que tengan señal, lo puedan hacer también el miércoles. perfecto. Este material está siendo grabado, yo tengo las diapositivas, se las voy a hacer llegar a su merced para que lo usen allá, ¿bueno? Amén, sí, señor. Perfecto. Oremos, hermano, y despedimos el tiempo. Damos las Gracias, gracias. hermano. Por acá hay una hermana Alfenia que ella quiere dirigir la oración, ¿se puede? Perfecto, perfecto, sí, señor. A ver, este es el parlante ahora, este es el micrófono. Este es el micrófono. Que le bendiga, mi amado hermano. Vamos a Amén. estar orando gracias al Señor por lo que hemos, aunque no hemos podido de pronto tener mucho entendimiento, pero lo poquito que hemos podido entender, pues sé que es para poderlo cada día captar en la presencia del Señor. Mi buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de su presencia, Señor. Padre, gracias por lo que hemos podido aprender en esta noche, Padre. Toma el control de nuestra mente, de cada corazón, Señor, de los que hemos podido venir en esta noche, Padre, que podamos entender, Señor, que su palabra, Dios mío, y que el Espíritu Santo de Dios nos pueda ayudar, Señor, y que nos dé la fortaleza para continuar con el Señor, porque cada día hemos podido aprender, Señor, y lo que hemos podido entender en esta noche es la santidad, Señor, es por poder vivir su palabra, Dios mío, ser obedientes a su palabra, Espíritu Santo, y yo te doy la gloria y la honra, Señor, y que nos dé la fortaleza, Señor, para continuar, oh ribiricama, cansi, ribiriquendua. Oh Santo Espíritu Santo, porque Dios nos dé la fortaleza, Señor. Padre, para que podamos dar ese testimonio vivo en los tiempos en que estamos, tiempos, Señor, donde tenemos que aprovechar estos tiempos que nos restan, Espíritu Santo, que nos dé las fuerzas, Señor, para continuar, oh Santo Espíritu Santo, y que, Señor, despeje, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, cada familia, Padre, pueda vivir esta palabra que estamos viendo en tu palabra, porque es tu palabra revelada, oh Santo. Te agradecemos, Señor, por esa preciosa palabra, Señor, aunque hemos podido entender poco, porque de pronto hemos tenido, pero tenemos su palabra, Señor. Padre, muchísimas gracias por este siervo, Señor, que a través de su presencia ha estado, Señor, dando, Señor, esta enseñanza, Dios mío, que cada día el Espíritu Santo de Dios le dé cada día más sabiduría para que él pueda captar, Señor, conciencia y con conocimiento en su palabra, Señor. Padre, estamos alegres de ti, Hijo. Oh, Santo, Santo, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús, bendiciones ricas. Amén, amén. Hermano, hoy tuvimos un poquitico de complicadas con la señal, no estuvo muy clara. Tranquilo. Entonces estaremos tratando de mejorar. Amén. Listo. Dios me los Confiamos en la bendiga y gracia Dios del me Señor. bendiga. Y confiamos en la gracia del Señor y el próximo miércoles a las 7 nos volvemos a conectar y seguimos avanzando. Un Amén. abrazo para todos ustedes, que la gracia los acompañe y gracias por la atención. Hasta la próxima. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.